tener los datos en la unidad que corresponde. Entonces, las oscilaciones, vueltas, revoluciones, ciclos, como ustedes la quieran nombrar, estaban en la unidad que correspondía, ¿verdad? Los minutos no me servían como dato, yo debía transformarlo a segundos, y 2 minutos y medio eran 150 segundos, si no me equivoco. ¿Cierto? 650, sí. Los 77 centímetros no nos servía, debía estar en la unidad de metros, que es la que le corresponde. Por lo tanto, yo tenía que este 77 lo dividíamos por 100 para que me dé la unidad en metros. Y finalmente, la unidad de masa, que era 358 gramos, ahí se ve mejor, no me sirve en gramos, debía transformarla a kilos. ¿Y cómo lo hacía? Dividiendo por 1000. No se ve bien. Anfitrión, ¿me puedes dejar de grabar un segundo para arreglar? Y obviamente no pasó. Entonces dijimos, 350 vueltas, 2 minutos y medio equivalen a 150 segundos, que es la unidad que corresponde. 77 centímetros no me sirve, equivale a 0,77 metros, que es la unidad que sí corresponde, y 358 gramos no me sirve, que equivale a 0,358 kilogramos. ¿Y qué me pedían como pregunta? Me pedían frecuencia, periodo, ¿cierto? ¿Alguien me puede ir escribiendo en el chat las preguntas que salían? Frecuencia del movimiento, rapidez angular y lineal, si no me equivoco, aceleración y fuerza centrípeta. ¿Me pueden corregir si estoy en lo correcto? Eso era lo que me pedía el problema, ¿verdad? Determinar la frecuencia del movimiento, su rapidez lineal y su rapidez angular, la aceleración centrípeta y la fuerza centrípeta que el objeto iba a tener. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a trabajar. Yo les decía que siempre, de los siempre, debo transformar a la unidad que corresponde y siempre debo tener la frecuencia. Ese dato es vital. ¿Me lo piden o no? Si a mí no me lo piden, no importa, yo soy un buen alumno, una buena persona, lo calculo enseguida. ¿Por qué? Porque me va a servir para todo lo que estábamos trabajando. Frecuencia. Recuerden que este es el repaso de todo lo que habíamos visto. Frecuencia corresponde a dar 2pi, la vuelta, a la figura, por la frecuencia que son 350 vueltas dividido en 150 segundos. Si usted me dice, pucha, profe, me perdí, no importa, hagámoslo de nuevo. Saquemos la cuenta. Hagámoslo por separadito, perdón. ¿Cuántas vueltas se dieron? 350. ¿Cuántos segundos se demoraron? 150. Si yo divido o simplifico, me daba 2,3 periódicos, ¿verdad, chiquillos? O 2,6. Corríjanme con la 2,3. Gracias, Francisco. 2,3 periódico, ¿verdad? Como ese número es una cifra periódica, y a mí me van a pedir normalmente 2 cifras después de la coma, lo voy a reemplazar por 2,33 y de esa manera la voy a tomar como una cifra cerrada. Ya lo voy a truncar. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? En esto habíamos quedado en la clase anterior. ¿Me pueden decir un dedito arriba? ¿Alguien? Gracias, tía. Entonces, calcule frecuencia, fantástico. Voy a calcular rapidez angular. Rapidez angular era la relación entre la vuelta, ahora sí, 2pi por la frecuencia del objeto, 2,33. ¿Y qué les decía yo la semana pasada? Que si no tenía calculadora científica, puedo escribir el pi como 3,14 o bien colocarlo en la calculadora para que me dé un resultado. Entonces, la semana pasada los niños me daban la alternativa, ¿me pueden dar ahora la información para yo poder continuar? 2pi por 2,33
número, cualquiera que me lo indique por el chat, está de la clase anterior. Gracias. 14, 63, 24, si no me equivoco. Perfecto. Unidad, radianes sobre segundo. Unidad de frecuencia. Sí. Entonces, frecuencia, rapidez angular. Hasta aquí voy bien, ¿verdad? Esto lo habíamos visto la semana pasada. Ahora voy a poder sacar rapidez lineal. Rapidez lineal se obtiene de la relación entre la rapidez angular por el radio de giro. Entonces ahora ustedes con calculador en mano me van a ayudar. Rapidez angular, la tengo acá, la acabo de obtener, 14,6324 por el radio de giro de la figura, que es 0,77. Y eso me tiene que dar un valor que me lo van a indicar ahora los chicos por chat. 11,26, gracias Pía, en la unidad que le corresponde. La unidad de rapidez lineal es metro sobre segundo. ¿Hasta aquí voy bien? ¿Sí? Entonces, para que yo pueda ir borrando, ya, frecuencia, número de vueltas totales, número de segundos totales. Hice la división, ¿cierto? O simplifico como ustedes lo prefieran y me da 2,3 periódico, trunco, ¿cierto? La segunda cifra después de la coma, me da 2,33 Hz. Traducción verbal, 2,33 vueltas en un segundo. Preguntas de concepto también van a ver en ese sentido, en leer la respuesta, porque yo puedo ser muy hábil en el cálculo, y eso es bueno, los matemáticos somos así. Ustedes son matemáticos, son así, ¿cierto? Es una bendición. Pero también tengo que desarrollar mi parte verbal, con la que me comunico, con la que puedo ir traduciendo, cambiar de registro, que se llama. Entonces lo traduzco en palabras, 2,33 vueltas en un segundo. Rapidez angular. Tengo la relación 2pi, que es dar la vuelta completa, ¿cierto? A una circunferencia, por la frecuencia de giro. Y me da 14,6324 radianes por segundo. Quiere decir que hay 14,6324 radianes de giro como ángulo abarcado en un segundo de tiempo que se sucedió. ¿Cuánto alcanzó a avanzar? Eso es, si esta fuera la curva, como si aquí comenzara, ¿cuánto se movió para allá? ¿Cuánta distancia logró abarcar? Lo puedo traducir de esta manera. ¿Cuántos radianes logró recorrer? En un tiempo, en un solo segundo. Después tenemos la rapidez lineal, que es como con la que el objeto se movió, ¿cierto? Y es la relación de la rapidez angular, la rapidez del giro, en relación del radio que abarca desde el centro a un punto cualquiera de las circunferencias. Hice el producto y me dio 11,26 metros por segundo. Quiere decir que en este movimiento circular que yo tuve, se recorrieron 11,26 metros cada segundo que se avanzó, porque hay un radio de distancia que también se recorre. Recuerde que cuando estoy en la rapidez angular, la figura, el objeto va por aquí solamente, por alrededor, por así decirlo. En cambio, cuando está a nivel lineal, él tuvo que pasar por el radio primero para poder efectuar la vuelta. Abarcó una distancia diferente, una forma distinta de hablarlo, porque involucra al radio de giro. Hasta aquí, ¿todo bien? ¿Sí? Súper. Entonces, guardamos las respuestas y avanzamos con la pregunta. Ahora a mí me están pidiendo aceleración y fuerza. La pregunta de la prueba podría decir, determine la fuerza con que el objeto se mueve o con que el objeto dio un movimiento MCU. Me pueden preguntar por ella, por la última.
Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Estoy en la obligación de pasar por todas ellas para poder determinar la fuerza centrípeta. Por todas. Entonces, si la pregunta de la prueba fue, ¿cuál es la fuerza centrípeta para este movimiento? Así, ¿cuál es la fuerza centrípeta? Estoy en la obligación de recorrer por todos estos lugares para poder dar la respuesta final. ¿Ya? Profe, Dígame. siempre que pida la fuerza, uno va a tener que hacer todos los ejercicios anteriores. Sí, siempre voy a tener que pasar por al menos frecuencia, rapidez angular y aceleración centrípeta. La lineal podría no tener que ocuparla. Ya, podría omitirla. Pero para hablar de fuerza, estoy obligado a pasar por ellas tres. Salvo que a mí me digan, por ejemplo, la aceleración total. Me digan, la aceleración es de 40 radianes por segundo cuadrado. Ah, entonces no tengo que pasar por ellas porque ya me la dieron. Ah, sí. ¿Me entienden? Pero si a mí me dicen aquí los datos como me los dieron aquí y me dicen, saque fuerza, así entreténgase, chuta, ya. Entonces, debo pasar por aquí, debo pasar por aquí, debo pasar por aquí para llegar acá. ¿Ya? Entonces, voy a hacer aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta tenía que fórmula. Rapidez angular al cuadrado por el radio de giro. ¿Sí? ¿Se acuerda que eso se lo mandé en sus tareas anteriores? ¿Ya? Súper importante que chequee su cuaderno hacia atrás para que me lo indique. De lo contrario del PPT que vimos la semana pasada también está. No sé si alguien pueda verificarlo. ¿Ya? Yo sé que no debiera estar equivocada, pero por si acaso. ¿Alguien puede mirar la materia anterior? Si no, activo mi pantalla y lo busco, o alguien ya lo encontró. Que me colabore, por favor. Sí. La aceleración era lineal al cuadrado partido en el radio, ¿cierto? Esa debiera ser la fórmula que les apareció a ustedes en el PPT. Pero si no, si ustedes no la quieren ocupar, pueden ocupar ella también. Son sinónimos. Valen exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, lo que me preguntaba Pía adelante. Profe, si me piden fuerza, ¿estoy obligadamente a pasar por todas? Yo tengo que decir sí o no, dependiendo de la información que tenga. Por ejemplo, si ya tuve la rapidez angular, puedo ocupar esta fórmula que está acá arriba y con eso resuelvo. Pero si me piden en términos de la rapidez lineal, puedo ocupar esa expresión de ahí. Entonces, cualquiera de las dos me sirven para determinar aceleración centrípeta. Va a depender de con lo que ustedes quieran ir trabajando. Entonces, resuelvo. Voy a ocupar la primera, ¿ya? O la segunda. Me dicen ustedes con cuál prefieren trabajar, primera o segunda. Por el chat o me lo pueden decir por audio, como quieran. Con la primera, ya. Angular al cuadrado por radio de giro. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Voy a tomar. ¿Cuál era mi rapidez angular? 14,6324, ¿verdad? Entonces voy a decir 14,6324 al cuadrado por el radio de giro, que son 0,77. Entonces ahora lo que va a hacer usted es darme el resultado. Cualquiera que tenga una calculadora al lado, para que hagamos esto un poquitito más expedito. ¿Alguien ya llegó? Pía, muchas gracias. 164,855.
La unidad de aceleración centrípeta era equivalente a la unidad de aceleración que nosotros trabajábamos el año pasado cuando era en segundo medio. Que en este caso, como es angular, voy a trabajar con los radianes que le corresponden. Radianes sobre segundo al cuadrado. De ahí yo determiné la aceleración centrípeta con la que el objeto se está moviendo. Quiere decir que hay una variación en la rapidez de esta cifra. Cada segundo que va avanzando va aumentando su rapidez. ¿Por qué? Porque mientras más va aumentando la rapidez, mayor fuerza va a ir adquiriendo, que es al final con la que el objeto va a describir su movimiento. Y finalmente, ya encontré aceleración centrípeta, me voy a fuerza centrípeta. ¿Sí? ¿Puedo borrar ya? Confírmenme que pueda borrar. Sí. Voy a comprobar con la segunda, ¿ya? Ustedes me van dando los números porque yo no estoy con calculadora. Entonces, esa fue con la primera. Y ahora lo hacemos con la segunda. ¿Cuál fue la velocidad lineal que a mí me estaban dando? 11,26, me parece. Pía, ¿tú me habías dado la respuesta adelante? Sí, da el mismo resultado con la segunda, pero como me pidieron, calculémoslo. Pía, ¿me puedes confirmar la rapidez lineal? 11,26, ¿verdad, chiquita? Díganme por niños porque a mí se me olvida. Dividido, ¿cierto? En el radio. 0,77. Entonces, alguno que me entregue la cifra. 11,26 al cuadrado y el resultado dividido en 0,77. Debiera darme exactamente lo mismo. ¿Alguien me puede confirmar? 8,6. Perfecto. Como cambié de fórmula, ya no puedo hablar de radianes. Voy a hablar de metros por segundo cuadrado, porque estoy ocupando la rapidez lineal para ella. Si ustedes se fijan, da el mismo resultado. ¿Sí? Ya, en la versión anterior me daba 164,862. ¿Verdad? No, esta es esta. Y la anterior era 164,857. ¿Por qué se produce esta diferencia de 5, ¿cierto? En la décima, centésima, milésima. ¿Por qué? Porque para sacar la rapidez angular, yo aproximé el pi como 3,14. Entonces le empiezo a cortar cifras. Pero si yo miramos el entero, ¿cierto? Son sinónimos. Si miramos la parte decimal, son semejantes. Se da 1,64,659. ¿Así? ¿Eso me están diciendo, Pía? ¿Cierto? Sí, yo la ¿Sí? saqué y eso me daba. Ya. Pero aún así, ¿cierto? Se me produce una diferencia en la parte decimal, pero la parte entera sigue siendo la misma. A la larga, la diferencia se me va a producir con el número con el que yo estoy aproximando. Siempre va a ser como mejor que nosotros cuando coloquemos la calculadora, coloquemos el 3,14 o el pi, pero como es un periódico, es un irracional, perdón, nunca me va a dar la cifra exacta. ¿Con qué números siempre me va a dar la misma expresión? Con los números enteros o con los decimales finitos. Con ellos no me va a pasar esto que tenga como la parte decimal con alguna diferencia. Pero como hay un valor irracional de por medio, me genera este como choque de información. Entonces, para el caso de cuando yo reviso una prueba, ¿qué es lo que hago yo en lo personal como la profe? Yo calculo las dos. Entonces, por ejemplo, si alguien me quiere entregar con una y no la otra, ningún problema. ¿Por qué 11,26? Porque ese era el valor de la rapidez lineal que habíamos calculado al principio, que era rapidez angular, 2 por pi por 2,33 por el radio.
es la velocidad lineal. Estoy bien, ¿cierto? Esa era la cifra, ¿verdad? Francisco, sí, muchas gracias. Entonces, me voy a tomar de la pregunta del Gonzalo que me dice, profe, pero ¿por qué esta cifra? Porque debo enganchar de aquí. Por eso que es súper importante que cuando yo lea la pregunta, automáticamente empiece a estar ordenado, súper ordenado. Saqué frecuencia, después de frecuencia saqué angular. Si me piden, saco lineal. De lo contrario, avance a sacar la aceleración y finalmente puedo determinar la fuerza, que es la pregunta que me van a pedir a la larga. ¿Ya? ¿Me avisan si puedo borrar aquí? Porque recuerden que esto está siendo grabado, lo van a poder volver a revisar, pero la mayoría va como al ritmo conmigo en el cálculo. Y finalmente nos vamos a la pregunta de fuerza. Oiga, profe, No sé quién me está hablando, pero háblenme nomás. es lo mismo usar 3,14, es lo mismo usar 3,14 que pi. Lo que pasa es que el ¿El mismo irracional resultado? pi es 3,14, 1590. Tiene muchos más números después de la coma, entonces el aparato, la calculadora, lo que hace los considera todos. Entonces me genera una diferencia en la parte de la centésima o la milésima, pero es muy chiquitita, entonces uno dice es despreciable la diferencia. Yo en lo personal, chiquillos, cuando hago las pautas de las pruebas, el pi lo dejo como pi, no lo calculo. Y si no, también lo resuelvo con la calculadora y aparte lo saco como 3,14. Entonces, cualquier resultado que a mí me pueda ir dando va a ser concordante. Entonces, para que no se pierdan, hagamos el ejercicio de nuevo. Saquemos las anteriores que ya teníamos con el dígito escrito pi. ¿Ya? Entonces, ustedes me ayudan. La frecuencia ya la teníamos lista. La rapidez angular, dijimos que era 2 pi por 2,33. Si yo no quiero ocupar el pi como 3,14, lo voy a conservar. Y voy a decir 2 por 2,33, 4,66 pi. ¿Se entiende la idea o no? Correcto. Después yo quiero sacar lineal. Y la lineal dicen que es la angular por el radio. Ah, entonces voy a decir angular 4,66 pi por mi radio. 0,77. Entonces ahora alguno de ustedes rápidamente me va a calcular 4,66 por 0,77 y me da 3,5882 pi. ¿Se entiende? Y el pi lo puedo ir manteniendo hasta el final. ¿Sí? Es como ustedes quieran trabajarlo. Ya porque yo voy a hacer la pauta de acuerdo a lo que ustedes me vayan diciendo. Aceleración era angular al cuadrado, o sea, 4,66 pi al cuadrado por el radio. Entonces, ¿qué es lo que ustedes me van a entregar? Van a multiplicar 4,66 por 4,66 por 0,77. Y la cifra que me dé va a ir acompañado de un pi cuadrado. El Francisco me estaba dando cálculos. ¿Cuánto tenía el siguiente? Tienes, perdón. Gracias. 16,72 pi cuadrado. Y usted me puede decir, profe, no estoy seguro de lo que usted me está diciendo. No creo. Hagámoslo, comprobemos. Ustedes que ya tienen los resultados anteriores que lo hicimos con números, ¿cierto? Con números como fijos. 16,72, ¿cierto? Aproximadamente, multiplíquelo por 3,14 por 3,14. Y le debiera dar una cifra semejante a la que ya nos había dado a nosotros. Porque yo puedo dejar el pi como pi escrito, o si no quiero, lo puedo reemplazar originalmente y que la expresión me dé con una cifra completa. Como ustedes estimen conveniente, yo lo voy a resolver de la misma manera. Y como dijeron más arriba, va a dar el mismo resultado. Pero concentrémonos en, pues, ¿viste? 164,852.
y la otra era 8,70 y tanto, 8,80 y tanto. Entonces, la parte decimal se deja de ser igual, desde la centésima a la milésima en adelante. Entonces se desprecia. Por lo tanto, yo puedo decir, lo dejo como pi o lo resuelvo como cifra. Todo esto va a ser semejante. ¿Ya? Puedo borrar para que hagamos uno de fuerza y estaríamos como listos para consultar sus dudas. ¿Puedo cambiar, chicos, la costumbre? ¿Puedo borrar por mientras? Sí, gracias. Como les decía, esto va a ser grabado, está siendo grabado, perdón, por tanto, no voy a tener problemas. Y finalmente, ejercicio de fuerza. Masa por aceleración centrípeta. Masa del objeto, 0,358 por aceleración centrípeta. Me voy a quedar con la que me anotó ahora la PIA, 164,85. Y rápidamente usted hace el cálculo, tirín, unidad de medida, newton. O sea, piensen que en las pruebas, recuerden que el año pasado ustedes como alumnos de segundo medio tenían y preparaba cada uno de manera autónoma un formulario resumen, ¿verdad? Entonces, obviamente ustedes pueden desde ya empezar a confeccionar el suyo. ¿Por qué? Porque más adelante yo voy a hablar de torques, voy a hablar de poleas, voy a hablar de poleadoras, voy a hablar de momentos de inercia. Y todo eso vive basado en esto. Entonces, si yo no me acuerdo de todas las fórmulas de cómo calculé mis cosas, se me va a hacer más difícil ir avanzando. Entonces, la idea es que ustedes vayan teniendo como un retroactivo. Me dicen que es 59,017 newton. Por lo tanto, pregunta de prueba, ¿cierto? La fuerza centrípeta de un objeto que realiza un MCU cuando se dan estas condiciones corresponde a 59,017 newton de fuerza. Aproximadamente. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, y lo reitero, yo puedo preguntar directamente por fuerza, de golpe, sin tener que recordarles que ustedes deben pasar por los momentos previos. Como ya verificamos que la aceleración centrípeta es la misma, no importa con cualquiera de las dos que yo trabaje, ustedes están en la libertad de escoger si hacerlo con rapidez angular o lineal. Eso lo deciden ustedes, ¿verdad? Yo con que cumplo con darles las distintas maneras de llegar y que ustedes busquen su propio camino. Por supuesto, otra que puede ser con calculadora, ¿ya? Recuerden que estos cálculos, los números son como raros, son como números grandes. Como un formulario de resumen, Héctor. ¿Por qué? Ya las dejo. Recuerden que en las clases anteriores